Vamos a otro de los temas, está con nosotros el doctor Pedrazzoli. ¿Cómo le va, doctor? Hola, Buen día. Hola, chica, buen día. Buen día, Muy bien. Usted cada vez que viene me trae estadísticas que me asombran. Y creo que impactan. Miren, fíjense en esta plaquita, preste atención este tema. En Argentina, el 8% de la población, más de 2,5 millones, sufre de diabetes. El 10%, es decir, 250.000 personas de los diabéticos en Argentina son jóvenes. 250.000 son jóvenes. El buen cuidado de los pies puede reducir las tasas de amputación entre un 45 a un 85%. Mirá la importancia que tiene el buen cuidado de los pies. Más del 60% de las amputaciones son sufridas por enfermos de diabetes. Son cifras tremendas y nuevas. Estas cifras son del nuevas. año 2012, sí. Tremendo. Tremendo, y se espera, contra todo lo que se viene haciendo y todas las campañas, aún un aumento. Ahora estamos estimando que un aumento en los próximos de los próximos 10 años de 1% más. Ahora, ¿por qué se le dice a la diabetes que es silenciosa? ¿Que uno no se da cuenta? Porque más de la mitad de los diabéticos, cuando el médico, por su sintomatología o por algunas lesiones que ya la enfermedad produjo, ese diabético ya viene siendo diabético hace varios años. Ajá. Entonces esa diabetes viene provocando una alteración multiorgánica, porque la diabetes produce alteraciones a niveles renales, a nivel cardíaco, a nivel ocular y a nivel de los miembros. Entonces esa enfermedad ya viene produciendo lesiones de forma silenciosa hasta que debuta con alguna complicación, debuta con una lesión en su piel, o debuta con una insuficiencia renal, o debuta con una pérdida de la visión. Ahora, doctor, ¿la diabetes no se detecta en un análisis de esos de rutina? Sí, claro, se ¿Sí? A ver, lo número uno es la glucemia, claro. La gente no se hace los controles, no se les lleva el apunte, no hace los controles rutinarios. Porque normalmente, qué sé yo... Las campañas de controles de glucemia que a veces hay en vía pública, en los hospitales públicos, es un pinchacito, hay aparatos hasta portátiles chiquitos para hacerse los autocontroles de pacientes o de personas que ya son diabéticos. Pero este es un dato, si la gente ni siquiera se hace el control rutinario del análisis de... No va, la gente no concurre. Se le dan los medios, se le brinda la información y la gente no concurre. Por eso sigue aumentando Por eso sigue aumentando la tasa y sigue aumentando... A ver, esto va junto con la obesidad. Aumenta la obesidad, aumenta la tasa de diabéticos también. Ahora, ¿y cuáles son las alteraciones que provocan la piel, la diabetes? Se produce una glicosilación proteica. Para que la gente lo entienda, es como que la proteína se une a la glucosa, al azúcar, y produce una alteración en la piel por depósito de esa proteína. Es muy común ver en los pies de los diabéticos estos pies con escamas, como que tienen una suela callosa. Bueno, eso es el primer indicador de lo que va a venir. Y en la parte más arriba de la pierna comienza a ponerse más finita la piel. Y en el final de la enfermedad, lo que no tiene el diabético es la capacidad de la cicatrización. Entonces siempre una lesión va a una lesión crónica, a una lesión que se va a extender más allá en el tiempo y en la profundidad, lo que produce a veces la amputación de ese miembro. Por eso, en el último dato que se pone, que más de la mitad de las amputaciones son sobre pacientes diabéticos. Ahora, ¿por qué va a los pies? ¿O por qué los pies son una de las expresiones más conocidas de la diabetes? Claro, el diabético tiene lo que se llama el pie diabético, que es una entidad propia porque tiene una alteración a nivel vascular y una alteración a nivel nerviosa. Hay una neuropatía diabética y hay una vasculopatía diabética. La neuropatía diabética lo que produce, si hay una plaquita que le pueden poner, fundamentalmente es la pérdida de la sensibilidad. El diabético se lastima y no siente, el diabético no tiene dolor. No tiene dolor, entonces hay una alteración en la sensibilidad, hay una alteración motora también a nivel nervioso que va produciendo un cambio en la forma del pie. Ese piecito, ahí vemos como en la placa, es muy común, esto es un paciente real, no es un montado. Un paciente que tiene una lesión penetrante en su pie y llega con eso sin sentir dolor. Sin dolor. Es como anestesiado. Es un pie que está anestesiado. Entonces el diabético se lesiona por el roce de un calzado, porque pisó algo y no se da cuenta. Y esa lesión, cuando ya concurre al médico porque la ve, porque la observa, no porque la sintió, ya es tarde.
¿Y eso en cualquier estadio de la enfermedad? Hay que tratar de no llegar a eso, porque por eso ponemos el título de la diabetes una enfermedad silenciosa. Si tenemos la diabetes controlada y no tenemos esta progresión de muchos años de diabéticos sin control, tratamos de que el paciente no llegue a tener esa neuropatía diabética y tener controlada la neuropatía y las alteraciones sensitivas y motoras. Ahora, ¿y cómo se deterioran las arterias o de qué manera se deterioran las arterias y las venas de los pies? Hay dos alteraciones a nivel microarteriolar y microvenular, no solamente en los vasos grandes, sino fundamentalmente en el pie del diabético hay una alteración en la microvasculatura. Hay una trombosis de las arteriolas, las arteritas que entran antes del capilar, y unas trombosis en las vénulas, que son venitas que salen del capilar. Esa placa nos muestra lo que es la neuropatía motora, cómo el pie del diabético toma una forma particular. Es un pie cabo, ese arco pierde la musculatura que le da todo el soporte plantar del pie, entonces pierde los puntos de apoyo. Tenemos que tener en cuenta que la planta del pie está diseñada para tener unos puntos de apoyo muy exquisitos. Cuando se pierden esos puntos de apoyo y se descarga más peso sobre una zona, ese pie también va a ser lesionado, porque esa piel y esa zona no está preparada para soportar todo el peso, que está repartido en 3 puntos de apoyo muy importantes, que cuando se cambia la arquitectura del pie, se producen las alteraciones. Doctor, y las lesiones. Ahora debe ser tremendo ser diabético y tener varices, viendo esto que ocurre en los pies. Las varices están en tercer lugar como causa de lesiones dérmicas en los pacientes diabéticos. Se suma lo que es la hiperkeratosis, es esta piel también que hace escamas, la dermatitis ocre, que son estas piernitas marrones. Entonces el diabético, dentro del score o del ranking de enfermedades que tienen, los pacientes diabéticos, más de la mitad de los pacientes diabéticos además tienen varices. Entonces van a tener una lesión dermatológica, una úlcera, mucho antes que un paciente diabético que no tiene varices. Entonces tenemos que controlar su diabetes, por supuesto, con su diabetólogo y su parte vascular, y enseñar y educar al paciente diabético cuáles son los cuidados que tiene que tener. Si tenemos la suerte de tener un paciente diabético joven, que su diabetes las va a tener para toda la vida, tenemos que poner mucha atención en la educación del paciente diabético. No solamente educarlo nutricionalmente, en sus controles de glucemias, sino educar en los controles que tiene que tener en su pie. Cómo debe usar el calzado, qué calzado tiene que usar, cómo debe recortar sus uñas, el tipo de lesión que tiene que prestarle atención, porque una simple ampolla por el roce de un calzado para una chica común, porque se puso una sandalia e hizo una ampollita, que no pasó nada, para un diabético no es que no pasó nada, puede ser lo que desencadena la tormenta que va a venir. Gracias, doctor. A sus órdenes. Muy amable.